El hedor a sangre y azufre llenaba mis pulmones mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Fui el último en pie, observando cómo la humanidad se extinguía bajo el yugo de los demonios. De repente, un destello blanco cegador consumió mi visión y el dolor punzante desapareció por completo. Abrí los ojos para encontrarme sentado en un pupitre de madera desgastado en lugar del suelo frío de la guerra. El sonido del timbre de la academia resonó en mis oídos como una melodía de una vida ya olvidada. Miré el calendario en la pared y me di cuenta de que había regresado exactamente 10 años atrás. Mis manos, antes callosas y cicatrizadas, ahora eran suaves y delgadas como las de un adolescente corriente. Sin embargo, sentí una pulsación oscura y familiar resonando profundamente en el núcleo de mi alma. La habilidad glotonería había viajado conmigo a través del tiempo, intacta y más hambrienta que nunca. Mis pensamientos fueron interrumpidos bruscamente por un golpe violento sobre mi mesa de estudio. «Oye, basura, ¿acaso te quedaste dormido mientras soñabas con ser un héroe?», gritó el bravucón del salón. Levanté la vista para ver el rostro de Han Daeho, el hombre que hizo de mi vida escolar un infierno. En mi vida anterior, le tenía pavor, pero ahora me parecía un simple insecto ruidoso. «Quita tu mano de mi vista si no quieres perderla», le respondí con una voz gélida que lo dejó mudo. El rostro de Daeho se puso rojo de rabia al verse desafiado frente a todos los demás estudiantes. Sin mediar palabra, lanzó un puñetazo cargado con su débil energía de rango F directamente a mi cara. Para mis sentidos agudizados por 1000 batallas, su movimiento era tan lento como el de una tortuga. Atrapé su muñeca con la punta de mis dedos, aplicando una presión que hizo crujir sus huesos. Daeho soltó un grito ahogado mientras caía de rodillas, incapaz de liberarse de mi agarre de hierro. «Esto es solo el comienzo de lo que mereces por tus años de arrogancia», le susurré al oído. Sus secuaces intentaron intervenir, pero bastó una mirada mía para que se quedaran paralizados por el miedo. Solté a Daeho como si fuera basura y caminé hacia la ventana para observar el patio de la academia. El mundo aún no sabía que la grieta dimensional se abriría en menos de 2 años. Debía recolectar recursos, poder y seguidores antes de que el primer demonio cruzara el umbral. En esta era, el sistema de rangos era la ley absoluta y yo era considerado un simple rango F. Si supieran que mi alma posee el potencial de un rango SSS, se morirían de la impresión. Salí del aula ignorando los gritos del profesor que acababa de entrar para la primera clase. Tenía un destino específico en mente, el sótano abandonado del ala este, donde se ocultaba un artefacto olvidado. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire se sentía pesado con la humedad de décadas. Al final del pasillo, una puerta reforzada con sellos mágicos desgastados bloqueaba el paso. Coloqué mi mano sobre el sello y permití que una pequeña porción de mi energía de glotonería lo devorara. El mecanismo crujió y la puerta se abrió lentamente, revelando un pequeño pedestal de piedra. Sobre el pedestal flotaba un fragmento de cristal carmesí que latía como un corazón humano. Este era el corazón del demonio menor, un ítem que nadie encontraría hasta dentro de 3 años. Con este núcleo, podré saltar directamente al rango D antes de que termine el día. Al tocarlo, una ráfaga de energía salvaje recorrió mis venas, quemando todo a su paso. Glotonería, absorbe cada gota de este poder, ordené internamente con firmeza. El cristal se desintegró en polvo mientras mi cuerpo asimilaba la esencia demoníaca pura. De repente, sentí una presencia poderosa observándome desde las sombras del fondo de la sala. No era un estudiante, sino algo que no debería estar en la academia en este momento. La temperatura de la habitación descendió drásticamente y el suelo comenzó a cubrirse de escarcha negra. Una voz ronca y antigua resonó en el aire, preguntando cómo un humano podía poseer tal pecado. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer el emblema en la capa del desconocido. Era un heraldo de la Orden del Vacío, una organización que solo debía aparecer años después. Mi regreso al pasado parecía haber alterado el flujo de los eventos de forma catastrófica. El heraldo desenvainó una hoja curva que emitía un lamento fantasmal al cortar el viento. «Si quieres mi poder, ven y tómalo, pero te advierto que muerdo fuerte», exclamé desafiante. Justo cuando nuestras armas estaban a punto de chocar, el suelo bajo nosotros estalló en 1000 pedazos. Caímos hacia una oscuridad sin fin, donde criaturas de pesadilla aguardaban en silencio. ¿Había caído en una trampa, o este era el camino hacia la verdadera Torre del Vacío? La densa niebla frente a Sichen comenzó a disiparse revelando una arquitectura que desafiaba todas las leyes de la física. Sichen dio el primer paso hacia el interior sintiendo cómo la gravedad intentaba aplastar sus pulmones. El joven sabía que este era el lugar donde los antiguos dioses entrenaban a sus guerreros más crueles. Con un suspiro profundo, activó el núcleo de la glotonería que residía en su pecho. Una oleada de hambre insaciable comenzó a devorar la energía estancada de la habitación. De repente, las estatuas de piedra a su alrededor cobraron vida con un crujido ensordecedor. El primer guardián se lanzó al ataque con una masa de piedra gigantesca. Sichen se deslizó bajo el ataque con una velocidad que superaba los límites humanos. Su mano se hundió en el pecho de la estatua como si fuera mantequilla derretida.
La glotonería absorbió el maná del guardián, fortaleciendo instantáneamente los músculos de Zichen. 1-1, los guardianes del primer nivel fueron reducidos a simples montones de escombros. Sin embargo, Zichen sabía que el verdadero desafío aún estaba por debajo de sus pies. Descendió por las escaleras mientras el aire se volvía cada vez más caliente y sulfuroso. Un rugido lejano hizo vibrar las paredes de la torre, indicando la presencia de algo ancestral. Él no había venido a entrenar, sino a reclamar el alma de un verdugo. Tras 3 días de combate ininterrumpido, sus ropas estaban hechas jirones, pero su espíritu era más fuerte. Revisó su estado y notó que su nivel de maná se había duplicado gracias a la glotonería. El sistema le notificó que la puerta del purgatorio estaba finalmente desbloqueada. Con un empujón cargado de energía oscura, las puertas se abrieron de par en par. En el centro de un lago de lava, el Rakshasa del purgatorio lo esperaba sentado en un trono de huesos. El demonio soltó una carcajada que hizo que la lava saltara por los aires. Zichen caminó sobre la superficie del magma usando su maná como plataforma. «Entrégame tu esencia y te prometo que tu muerte será rápida», dijo el Rakshasa. «Prefiero tomarla yo mismo de tus fríos restos», respondió Zichen con una sonrisa gélida. El demonio se puso de pie, alcanzando una altura de 10 metros. El primer golpe de la guadaña del Rakshasa partió el aire en 2. Zichen saltó en el aire, esquivando el ataque por apenas unos milímetros. En pleno vuelo, lanzó una serie de proyectiles de energía oscura contra el rostro del demonio. El Rakshasa simplemente desvió los ataques con un movimiento de su mano libre. La batalla se convirtió en un torbellino de fuego y sombras que sacudía los cimientos de la torre. Zichen recibió un golpe lateral que lo mandó a estrellarse contra una de las columnas de piedra. Escupió sangre y se puso de pie, su mirada ahora era la de un depredador hambriento. «Es hora de usar eso», murmuró mientras liberaba las restricciones finales de su poder. El aura de glotonería se manifestó como una bestia de sombras detrás de él. El Rakshasa retrocedió un paso, reconociendo por primera vez una amenaza real. Zichen se lanzó al ataque final, dejando un rastro de vacío a su paso. Su daga se clavó profundamente en el tercer ojo del Rakshasa, liberando una explosión de maná. El demonio se desintegró en partículas de luz que fueron absorbidas de inmediato por Zichen. El joven cayó de rodillas, sintiendo cómo el poder del Rakshasa reescribía su ADN. Una notificación del sistema apareció frente a él con un mensaje que nunca había visto en su vida pasada. ¿Qué significaba? Que el verdadero dueño de la torre acababa de despertar de su letargo. El despertar del verdadero dueño de la torre no fue una señal de desastre, sino el reconocimiento de un nuevo soberano. Zichen cerró los ojos mientras asimilaba el poder residual del Rakshasa en su propio núcleo de maná. Las puertas de la torre del vacío se abrieron de par en par, revelando la silueta del joven caminando hacia la luz del sol. El murmullo de los estudiantes se extinguió cuando notaron que el aura de Zichen ya no era la de un simple estudiante de rango bajo. Lin Feng, el espadachín de fuego y orgullo de la clase alta, se interpuso en su camino con una mirada cargada de desprecio. El examen final de graduación estaba a punto de comenzar en el gran coliseo de la academia. El director de la academia observaba desde el palco real, intrigado por el repentino cambio en los resultados de Zichen. Las reglas eran simples, el último estudiante en pie reclamaría el título de rango SSS. Lin Feng desenvainó su espada, la cual estalló en llamas carmesíes que calentaron el aire circundante. Zichen ni siquiera se molestó en sacar un arma, manteniendo sus manos en los bolsillos con total indiferencia. Ofendido por la falta de respeto, Lin Feng se lanzó al ataque con un golpe descendente capaz de partir rocas. Un estruendo ensordecedor sacudió el estadio cuando el impacto creó una cortina de humo y escombros. Sin embargo, cuando el humo se disipó, Zichen sostenía el filo de la espada ardiente con solo 2 dedos. La habilidad glotonería comenzó a devorar las llamas de la espada, transformando el fuego en energía pura para el protagonista. Los ojos de Lin Feng se abrieron de par en par al sentir cómo su reserva de maná era succionada violentamente. Zichen le susurró al oído que la arrogancia sin fuerza no era más que un boleto a la tumba. Con un simple empujón de su palma, Zichen envió a su oponente volando a través de los muros del coliseo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de los escombros cayendo al suelo. Los otros 5 miembros de la élite escolar, temiendo por su estatus, atacaron a Zichen al mismo tiempo. Zichen suspiró, activando la técnica de movimiento paso del vacío para desaparecer de su vista. 1 a 1, los atacantes cayeron al suelo inconscientes sin siquiera ver que los había golpeado. El protagonista se detuvo en el centro del campo, su uniforme impecable a pesar del caos de la batalla. El sistema de la academia anunció por los altavoces un nuevo nivel de poder detectado que rompía todas las escalas. El director bajó al campo de batalla, reconociendo oficialmente a Zichen como el guerrero más fuerte que jamás haya pisado la institución. Zichen miró hacia el horizonte, sabiendo que este era solo el primer paso para cambiar el destino del mundo. En las sombras de la ciudad, los cultistas demoníacos que planeaban la invasión sintieron un escalofrío recorrer sus espinas.
El futuro ya no estaba escrito en piedra, pues el regresor había reclamado su lugar en el trono de la academia. Sus antiguos enemigos, ahora humillados, solo podían observar con envidia y asombro su imparable ascenso. Las puertas del futuro se abrían ante él, despejadas por el poder de la glotonería y su voluntad inquebrantable. La guerra que una vez terminó con su vida ahora sería una victoria asegurada por sus propias manos. Una misteriosa chica de cabello plateado lo observaba desde la distancia, sonriendo ante su inmenso crecimiento. Zichen sabía que el verdadero desafío comenzaría cuando las grietas dimensionales se abrieran el próximo mes. Pero por ahora, se permitió disfrutar de la brisa fresca del triunfo en la academia. El nombre de Zichen quedó grabado en los registros históricos como el primer estudiante triple S de la era moderna. Con cada paso que daba, el maná de la tierra parecía vibrar en sintonía con su imponente presencia. Había corregido el primer gran error de su vida pasada al no permitir que nadie lo pisoteara. Sus compañeros de clase ahora lo miraban con respeto, reconociendo al líder que necesitaban para los tiempos oscuros que vendrían. El sistema notificó que su nivel de sincronización con el alma del Rakshasa había alcanzado el 100%. La leyenda del estudiante triple S no había hecho más que empezar en este nuevo mundo. Con una sonrisa de satisfacción, Zichen caminó hacia su nueva vida, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le lanzara.